Hola, soy Meritxell García, experta en empatía y alta sensibilidad, y te doy la bienvenida a este espacio, La fuerza de ser altamente sensible, un espacio donde la sensibilidad es sinónimo de ser fuerte, ampliando las voces de la alta sensibilidad. En La fuerza de ser altamente sensible, hoy tengo el placer de poder hablar con Raquel García Tomás, Premio Nacional de Música España 2020, compositora y doctora en composición, y una voz de la alta sensibilidad. Una de las características del rasgo es esa intensidad, ¿no? Entonces, es la intensidad tanto cuando estamos saturados, hay un estrés, ¿no? Y puedes llegar pues, a desmayarte, ¿no? El cuerpo al final reacciona. O por el otro lado, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? O sea, un viaje gratuito de emociones positivas, ¿no? Y llegar a visualizar, ¿no? No sé si a ti te pasa eso, ¿no? Que realmente eres capaz como de ver el paso 20, ¿no? O sea, estás en el 1, pero ya, sí, claro. ¡pum! Entonces eso Sí, te da como una perspectiva de camino. No, claro, y consigues, a ver, claro, para lo bueno y para lo malo, porque a veces también me he visto en unos pasos 20 que digo, esto no va a pasar, ¿dónde vas? O sea, que a veces la neurosis también viene, pero ahora que eso ya, de nuevo, gracias a la meditación, de verdad, es que insisto, es que es maravilloso para mí al menos. Cuando sé identificar, cuando mi mente se está yendo muy lejos en una dirección que además no es productiva porque me imagino un miedo, lo paro. Pero cuando es algo, paso 20, por ejemplo, de una obra, claro, es que en ese momento, pues por ejemplo, ahora estoy creando una nueva ópera y entonces, bueno, todo esto que hay aquí, este desorden, es la planificación de todo como muy reducido. O sea, a lo mejor un post-it de estos pues contiene 3 minutos de música que yo ya me lo imagino y ya me lo imagino dónde se representará y ya me imagino la sensación de subidón que tendré. Luego cuando veo que me estoy flipando demasiado, dejo de imaginar porque el ego se dispara. Bueno, todo el rato, pero sí, lo de imaginarme los pasos, mira, eso no sabía que tenía que ver con paz, no sé, pero me va muy bien porque, claro, es como hacer vista de águila, veo entonces todo el camino que tengo que recorrer, puedo pensar en diferentes pasos que debo seguir, entonces también me provoca poder aprender rápidamente, en el sentido de que, claro, cada nuevo proyecto que hago muchas veces es un reto, es algo que no se parece en absoluto a nada anterior, no solo en cuanto a estilo o, yo qué sé, temática, no, a veces en cuanto a dimensiones, de decir, bueno, o sea, ¿esto seré capaz de hacerlo? Esta sería la pregunta, ¿cómo voy? O sea, ¿cómo puñetas salgo de esta? ¿Cómo llevas la entonces, incertidumbre, ¿no? De ese momento de no suelo saber llevar, muy bien. la llevo bastante bien porque ya con los años, o sea, es curioso porque yo por una parte soy bastante control freak en algunas cosas, muy perfeccionista, pero llega un punto que cuando la cosa es muy sobrada, se me activa como un mecanismo de supervivencia que es, mira, pasa de todo, confía porque lo has hecho otras veces y o te anclas en esta sensación o adiós. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos confinados en la primera fase, bueno, ola de la pandemia, yo estuve 3 meses sola en este piso y ya vi, y yo esas 2 semanas que nos dijeron, no, son 2 semanas, mi lógica, sin tener ni idea de, o sea, no soy epidemióloga ni nada, pero era como, si en China tardan tanto, aquí, vale, a una persona le dura 14 días, pero esto se va, ¿no? Se suma al siguiente entonces yo dije, esto va para largo. Y entonces recuerdo que fue como un planteamiento radical de decir, vale, o sea, tú en esta situación, en tu hábitat, o sea, en tu estado normal, eh, esto se puede ir bastante de las manos. Entonces, claro, el planteamiento fue ya tan absolutamente zen de decir, no voy a controlar nada, voy a vivir el presente. Claro, fue un aprendizaje muy chulo. Y por lo tanto, cuando estoy en proyectos que también hay una incertidumbre muy grande, es como que es cuando ya está clarísimo que tengo que estar en el presente, que tengo que conectarme con la confianza de que encontraré la manera, que ya lo he hecho otras veces, entonces de repente me sube la autoestima en el buen sentido de decir, venga, tú puedes. Y entonces, hasta cierto punto, llevo bastante bien la incertidumbre. Es que si no, no, bueno, yo creo que ya hubiera dejado esta carrera, ¿eh? ¿Y Es que cómo es dura, crees es dura.
¿qué ha cambiado tu percepción de la incertidumbre? ¿No? Porque ahora yo lo que escucho es, lo tengo controlado, ¿no? Sé cuándo me estoy pasando de rosca, ¿no? Y soy capaz de pararme y un poco predecir, ¿no? Que a lo mejor pues en estas situaciones tengo que tomármelo distinto, ¿no? Pero ¿cómo era esto hace a lo mejor 5 o 10 años, ¿no? Sí, bueno, claro, es que ha sido prueba y error constantemente en el sentido de, a ver, yo ahora tengo 37 años, pues a lo mejor a los 17, pon que estás acabando el instituto y ya vas a la universidad. Bueno, era bastante desprendida, creo, en esa época. Yo creo que el tema empezó fuerte cuando quise entrar al Conservatorio Superior para estudiar composición y tal. Entonces, la incertidumbre, no sé, es como que me estresaba mucho más y en realidad eran cosas mucho más pequeñas. O sea, digamos que cada vez el grado de dificultad o de incertidumbre ha ido creciendo porque los proyectos, los retos cada vez son más grandes, afortunadamente. Y entonces yo me he ido dando cuenta que tenía que cambiar mi percepción de la incertidumbre. Evidentemente también han habido muchos avisos del cuerpo, ¿no? De llegar a estar extasiada. Lo que pasa que, claro, de momento mi capacidad de trabajo y de luchar incluso contra sensaciones que me están informando, decir, no, calla, calla, vamos a trabajar, que no se debe hacer, pero que reconozco que he pecado en muchos momentos. Entonces, bueno, es cada día pensar si es que no ha sido algo lineal, o sea, es como he ido mejorando, o sea, pero tiras para atrás, vas y Sí, poco no, a es poco un ha poco. sido aceptar, al final es aceptar. Para mí la clave ha sido aceptar que no puedo controlar nada, que eso entonces de repente te da un ataque de miedo, ¿no? De, oh, entonces, ¿qué haré? Bueno, porque claro, nos han vendido la moto que podemos controlar o nos entrenan para pensar en el cole, o yo soy la primera que a mis alumnos le digo, no, tienes que controlar muy bien lo que estás haciendo, luego en realidad no. Entonces, acepto que no puedo controlar nada, pero luego confío en que en la vida ya he visto que he sido capaz de adaptarme a las novedades que no esperaba, ¿no? Por ejemplo, tú estás obsesionado en que el camino te llevará aquí, de repente acabas allá y en ese momento ves que sabes adaptarte, que con creatividad precisamente encuentras la manera. A veces te cuesta más, a veces menos, pero ves que tienes esa capacidad. Entonces, yo ahora ya digamos que ay, no me sale el verbo, pero como que me empadrino, es que no es esto, me ¿Cómo te amparo, ayudo? ¿Te me, amparas? ¿O te me amparo a la adaptas? adaptabilidad, no sé, sí, o sea, como que digo, mira, no, o sea, confío en que me adapto siempre, en que encuentro soluciones y siempre que sea posible no pensar en 8 posibles escenarios que lo único que van a hacer será agotarme, pues Ese es yo, o un sea, clásico, evidentemente los pienso, También. ¿eh? Dime, Es el dime. clásico del cuento de la lechera, que esto es algo que hacemos mucho, ¿no? Pensar en las 50 posibilidades que podrían pasar, ¿no? Y de repente estás en la situación y pasan las Sí, 51 que no habías pensado, ¿no? claro, siempre. Entonces, Sí, es que es es lo que así. tú dices un poco, ¿no? Que confiar en esa capacidad pasada que ya la realidad te ha demostrado que tú esto lo puedes hacer, ¿no? Y que a lo mejor no Claro, sabes concretamente en esta situación cómo va a ir la historia, pero confiar no. en ese recurso y en esa capacidad interna que tienes y que ya te has demostrado que esto ya lo has superado otras veces, ¿no? En otros escenarios y en otras Claro. situaciones, ¿no? Mm. Sí, bueno, a ver, de hecho, tengo que decir que creo que sí que está bien prever escenarios. El problema es cuando los prevés de manera obsesiva. O sea, que yo he tenido épocas, evidentemente luego pienso, me perdono un poco porque digo, a ver, estás bajo mucha presión, tienes muy poco tiempo para hacerlo, es normal, o sea, en plan, gracias cerebro, porque ya sabemos que tenemos que estar previendo. Es simplemente no pasarme para no quedarme completamente helada o sea, bueno, inmovilizada por el miedo. Es decir, vale, estos escenarios están, pero también lo que cuenta es el presente, márcate objetivos cada día, cúmplelos, descansa, no te expongas también a sobresaturarte emocionalmente, porque a veces muy bien hemos dicho, sí, sí, soy paz, veo a muchas personas y luego estoy saturada, pero yo también me saturo de mí misma, obviamente, de mis pensamientos, que es como gente hablándome todo el rato, entonces es como, muy bien, os escucho, pero tranquilidad, o sea, vamos al día, no sé, bueno, en fin, hago lo que puedo, ¿eh? O sea, esto es cada Como día, todas, claro, claro. bueno, es ir haciendo ese trabajo interno y externo, ¿no? Eh,
para acabar, Raquel, te voy a pedir un par de cosillas. Mira, una es una frase que te defina, algo que tú digas mucho, ya sea para tus adentros o para afuera. Uf. Hostia, es que tengo varias. Bueno, puedes decirme más de una, ¿eh? Si tienes un repertorio. No, pero es que ahora no me vienen. Espera. A ver, una, en la línea de lo que estábamos diciendo, es partido a partido, ¿sabes? O sea, yo que siempre quiero como contar, no, es como vamos a ir por parcelas, vamos a dejar solucionado esto, luego pasaré a lo siguiente y tal. Partido a partido. Y hay una que un poco surgió en la... Esta es un poco, me da vergüenza decirla, pero la diré. Surgió en la pandemia, cuando yo estaba ahí, estaba aquí sola, meditando cada día, entonces detecté que yo tenía una tendencia a dificultarme ciertos procesos. Es decir, por una parte soy una persona muy práctica y había una parte de mí que le gustaba sentir que estoy trabajando duro, incluso una cosa que era fácil de hacer, teniendo la capacidad, además de síntesis que la tengo, de decir, a ver, lo que decíamos, pasos 1, 2, 3, 4, y lo tengo hecho, había como un micro boicot ahí de hacerlo más difícil. Yo no sé si esto no me lo han analizado, pero yo creo que era para justificar mi esfuerzo. O sea, digamos que estoy en mi situación actual como compositora es muy favorable, estoy teniendo éxito, veremos cuánto dura, todo bien, ¿eh? Pero es verdad que puede haber un poquito de síndrome del impostor en todo esto, porque no te lo esperas, porque no hay referentes femeninos, porque además en mi familia no hay músicos, como yo no sé ni por qué me está pasando esto. Sí que creo que tenía la tendencia a boicotearme un poquito como para justificar, decir, claro, es que yo tengo éxito porque yo sufro mucho y porque no sé qué. O sea, entonces yo como que me... Con el látigo ahí, ¿no? Sí, además en cosas absurdas, porque cuando realmente tengo que simplificar lo hago, pero era como en pequeños actos del día a día, tendía a dificultármelo, como decir, vamos a salir a caminar por la calle, iré de rodillas y sin nada en las rodillas sangrando, ¿no? Vamos. Entonces, claro, eso me hacía que es una tarea que ya conlleva muchas horas componer, porque hay muchas micro tareas, luego editar la partitura, hacer las partichelas, y encima yo me estaba poniendo más piedras. Entonces era como, estoy agotada, ¿qué pasa? Y un día me di cuenta de eso, que yo siempre jugaba a más difícil todavía, como en el circo, y ahora más difícil todavía. Y entonces se me ocurrió la frase contraria, que era más fácil todavía. Es decir, cuando tengo que plantear una serie de acciones prácticas, ¿eh? O sea, si es creatividad, o sea, no soy vaga, al contrario, o sea, me gusta salir de mi zona de confort, pero en algunas otras cosas que cuando yo detecto que me estoy liando yo sola, o sea, porque no sé por qué lo hago, me repito el mantra, más fácil todavía, en plan, te lo mereces, si es que estás todo el día trabajando y todo. Pues esa es una de las frases que últimamente me funcionan. Me encanta, esto te la voy a robar, ¿eh? Esto te la voy a robar, que a mí también me pasa eso, ¿no? Es la sensación esta de, si es difícil, ¿no? Doble recompensa, ¿no? Ya, pero es que es como fustigarte, no, de verdad, yo no sé, bueno, es para hacer una tesis doctoral a todas las personas que nos pasa, cuál es el origen de esto, si es algo social, si es algo de género, si es algo, bueno, la verdad es que no lo sé, pero la frase me vino de un libro, que es un libro de ilustración que se titula, bueno, poesía e ilustración, que se titula Más fácil todavía, de Bernat Castany y Pérez Guinart, que va sobre el circo, pero es una lectura muy distinta. Yo tenía ese libro en casa y supongo que entre que yo me vi que yo estaba más difícil todavía y eso ya había leído, la frase es de otro, es de Bernat, y fue cuando me vino el más fácil todavía. Sí, sí. Me encanta, buenísima, buenísima. Pues para acabar, si hubiera una cosa que pudieras trasladar, ¿no? A otras personas altamente sensibles que quizá aún no saben cómo trabajar con su creatividad o están en ello, ¿no? ¿Cuál es el consejo que tú les darías? Vale, a ver, vamos a ver. No sé, yo primero diría que está bien aceptarnos, o sea, ver que es verdad que es quizás un poquito más difícil porque el mundo en el que vivimos no nos ayuda, pero realmente cuando aprendes a gestionar esta sensibilidad es maravilloso porque estás en alta definición todo el rato, por decirlo así. Entonces,
La creatividad, quiero remarcar que la creatividad no se... Bueno, quizás es algo que quizá menciones en tu libro. Bajo mi punto de vista, y pese a tener esta profesión, yo creo que la creatividad no está solo en los oficios tipificados como creativos, o sea, los músicos, los artistas visuales, poetas, no sé, incluso arquitectos, tal. O incluso en la ciencia, es verdad que también tienen que tener un pensamiento creativo, o en la empresa. Yo creo que la creatividad está en todo lo que hagamos, o sea, que la gente, PAS y no PAS, se pueden plantear, si por ejemplo están hartos de tener una rutina, sea cocinar o tal, que vean cómo pueden rediseñarla, o cosas pequeñas que puedan hacer en casa, no sé, desde... ven un rincón y tienen ahí un objeto y dicen, ostras, esto lo muevo así. Son tonterías, pero que te dan una mayor calidad de vida. Y sobre todo, yo creo que tiene que ver, a ver, me estoy liando, pero yo creo que el hecho de ser creativo tiene que ver con ser crítico, en un buen sentido. Estás delante de una situación, si asumes que esa situación es así per se, o que tu carácter es así per se, si tú consideras que tienes unas limitaciones o unos rasgos de personalidad, van a ser así siempre, porque yo nací así, ¿no? No estás siendo creativo, tú puedes decir, bueno, yo esto lo tengo muy predominante, o esta habitación es así, pero podría imaginármela de otra manera, y aunque sea, cambias la mesa y el sofá, los intercambias. Eso ya es ser creativo para mí. Entonces nos comienza a dar libertad. Sí, también veo mucho, creo que ahora está cambiando, pero como yo recuerdo los estudios en la escuela, en la educación primaria, en la secundaria, no fomentaban la creatividad. Bueno, o sea, yo creo que todo bien, esto, bueno, lo han hablado expertos, yo no voy a ser que lo diga, pero evidentemente esto viene de emular modelos de fábricas, ¿no? En un primer momento, de todo el mundo sentado, ¿no? En fila, pues yo qué sé, cosiendo o trabajando con las manos. Y entonces a todos los niños nos hacen pensar de una manera, o nos hacían pensar de una manera como muy igual. Lo cual, claro, es fácil de controlar una población que pensamos todos de manera muy similar. En cambio, en el momento que podemos ser creativos, eso nos permite, digamos, tener ciertas libertades. Por ejemplo, nos vemos en medio de una pandemia y es verdad que no todo el mundo ha tenido las mismas circunstancias, pero lo que está claro es que cada uno en su estatus era desfavorable lo que nos venía, que era me tengo que quedar en casa, aunque estuvieras a gusto. Incertidumbre, sufrir por la gente que conoces, etcétera, ¿no? Entonces, si eres creativo, puedes idear, como hacen los niños, maneras de paliar, sea el aburrimiento, el malestar, algo que no te funciona. Y ya, insisto, no quiere decir crear un objeto, puede ser crear situaciones en la vida. Entonces, sí que creo que puede ayudar a las personas PAS, porque precisamente pueden cambiar situaciones que les están resultando agresivas, que no les están resultando satisfactorias, o que simplemente ya se han aburrido, porque a mí no sé si te pasa a ti, pero yo me aburro de las cosas, o sea, necesito aprender todo el rato. O sea, hay muy pocas cosas que me gusta que se queden tal y como están, y intento también tranquilizarme en ese sentido, pero es cierto que sí que necesito dinamismo. Entonces, bueno, animar a que todo el mundo sienta su creatividad de la manera que sea, y no atribuirle un carácter elitista. Precisamente yo sí que estoy en un entorno que se podría considerar elitista, pero luego las personas creativas a veces no tienen ni estudios. Mis abuelos eran muy creativos. Mi abuela, la notabas, es que lo hacían todo. Montaba un ramo de flores, un guiso que se lo inventaba sobre la marcha. No sé, es una cuestión de entregarse y liberarse, y no tener que asumir ningún récord ni nada, o sea, simplemente hacerlo por placer. Sí, esa creatividad cotidiana, ¿no? Que nada tiene que ver con la producción o la creación artística. Al final la creatividad vive en todas partes. Pues mil gracias por compartir este espacio, Raquel, y A ti. hablarnos de creatividad y de personas altamente sensibles, y con muchas ganas de ver este proyecto que tienes en la pared, que ya lo veamos ya hecho realidad. Bueno, esto hasta marzo del 23 no se podrá ver. Bueno, no sabemos aún si será marzo, pero la temporada 22-23 en el Gran Teatro del Liceo. Pero aún se tiene que anunciar salas, fechas, todo. Pero Pues estaremos atentos
para ver estos post-its en escena. Muy Muchísimas bien. gracias. A ti. Esto ha sido La fuerza de ser altamente sensible. Puedes seguirme en social media por Meritxell García R, donde seguiremos ampliando las voces de la alta sensibilidad.